Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a analizar el comportamiento de las inductores o bobinas en sistemas con tensiones y corrientes directas. Bien, aquí tenemos un ejercicio donde tenemos una batería, un amperímetro, una resistencia y una bobina. Hay que tener en cuenta que los inductores o bobinas son elementos que tienen en particular que almacenan energía en forma de campos magnéticos. Además, estos tienden a mantener su estado de corriente y reaccionan para ello creando tensiones que limitan o estimulan el flujo de corriente de acuerdo a la situación presentada. Entonces vamos a ver en este caso, vamos a hacer un encendido aquí. Cuando hagamos el encendido vamos a darnos cuenta de un detalle, y es que ahora mismo la bobina tiene un estado de corriente cero. Entonces al energizar el circuito, la bobina se va a comportar como un switch abierto, debido a que en ese momento ella tiende a mantener ese estado cero de corriente cero, y para ello crea una tensión, ¿cierto? En este caso positiva negativa, para intentar oponerse a ese flujo de corriente. Pero resulta y acontece que la fuente es mucho más poderosa y por tanto a medida que va pasando la corriente ella va perdiendo su tensión porque va pasando más corriente. Entonces en ese momento comienza a portarse como un switch o un interruptor cerrado y su tensión cae a niveles de cero. Entonces vamos a ver aquí en este caso, vean aquí que cuando encendemos, obviamente inmediatamente en ese instante de tiempo que tenemos aquí, la corriente es cero, aquí está en rojo, pero crea un campo magnético con esta polaridad con una tensión muy alta o similar a la de la batería. Pero resulta y acontece que ese campo se va debilitando y por esa razón va a comenzar a pasar la corriente, y en ese momento, a medida que pasa la corriente, se debilita el campo magnético y vamos a tener un momento en el cual la tensión que experimenta la bobina es de cero, mientras tenga una corriente máxima, tal cual como estamos observando aquí. Bien, aquí tenemos nuestro estado con la bobina dejando pasar corriente. Aproximadamente aquí tenemos un amperímetro que nos marca 10. En ese momento tenemos una alta corriente para él pasando aquí de 10 y tenemos una tensión de bobina aquí de 0. Ahora vamos a hacer una simulación donde hay una pérdida de tensión de la batería. Entonces en caso que exista esta caída de tensión, ahora la bobina tiende a mantener su estado de corriente, en este caso de 10, y para ello cuando detecta esa caída de tensión, obviamente la corriente va a bajar. ¿Y qué hace ella? Crea un campo magnético, pero esta vez en sentido inverso al que vimos anteriormente, para tratar de ayudar a mantener esa corriente por un pequeño lapso de tiempo, tal cual como vamos a verlo aquí. Y miren cómo está la curva de tensión hacia abajo, porque el campo magnético está con los polos invertidos aquí. Entonces veamos esto, veanlo aquí, se redujo la tensión y vean el campo magnético que ella está produciendo. Ahora el polo positivo está aquí y el negativo está acá, y tenemos esta curva acá. Obviamente ella en ese momento suelta un poquito de energía y va a tratar de mantener ese estado de corriente, pero resulta y acontece que ese campo se va debilitando y por tanto, veanlo aquí, comienza a tratar de mantener la nueva corriente que tenemos aquí, que es la corriente baja con la nueva tensión. Entonces vamos a ver lo que va a suceder aquí. Veanlo aquí, comienza a debilitarse, el campo magnético llega a cero y obviamente nuevamente aquí nuestra bobina comienza a comportarse como un switch cerrado y dejando pasar corriente con el nuevo valor que lo tenemos aquí. Entonces para ello vamos a ver estos videos donde podemos ver el comportamiento con un programa de simulación. Bien, aquí tenemos un circuito para simular el comportamiento de un inductor en DC. Tenemos el inductor con 6 henrios, 2 resistencias 140 ohmios, medidores de corriente y una fuente de 12 voltios. Entonces ahora vamos a hacer o a simular cuando conectemos, y cuando conectemos aquí este interruptor conmutable, obviamente esta bobina ahora mismo tiene corriente cero. Entonces ¿qué va a hacer ella? Va a tratar de mantener ese estado de corriente cero, y para ello va a crear una tensión instantánea del mismo valor de la fuente, prácticamente 12. A medida que va pasando la corriente, ella va perdiendo esa tensión y al final del tiempo se va a comportar como un circuito cerrado, pero ya sabemos que al inicio se comporta como un circuito abierto. Entonces vamos a ver esa condición aquí. Vamos a reiniciar, vamos a continuar.
y vamos a, veanlo aquí, vean la tensión que creó enseguida, mírenlo aquí, casi de 11 voltios. Y vamos a ver aquí cómo la corriente comienza a incrementar su valor a medida que va venciendo la tensión de la bobina. Entonces, a medida que la bobina va perdiendo tensión, va dejando pasar más y más corriente por este circuito. Observenlo aquí, como estamos viéndolo acá, y aquí lo podemos ver en esta figura que está acá. Vamos a acelerar un poco aquí la simulación. Exacto, vean cómo en verde tenemos la tensión de la bobina, cómo va cayendo, y en amarillo va representando la corriente que va pasando por ella. Vieron aquí, vean lo que ya tenemos alrededor de unos 2.4 voltios, y eso va a seguir así hasta cuando la tensión de la bobina esté prácticamente en unos valores de prácticamente de cero. Entonces vamos a acelerar un poquito aquí la simulación, vamos a observarla acá. Vean como ya prácticamente con esta aceleración ya estamos en el orden de la tensión de los microvoltios, y miren que ya prácticamente la corriente se me ha estabilizado aquí en un valor de 85 miliamperios. Muy bien, ahora vamos a hacer a pasar aquí el interruptor hacia acá, hacia este lado. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver qué es lo que va a suceder aquí con la reacción de la bobina. Recuerden que la bobina, en este caso, vean cómo está la corriente aquí. Vamos a disminuir un poquito la velocidad de simulación para que veamos. Ahora mismo esta bobina está sintiendo que la corriente está en ese sentido. Entonces, cuando vayamos a hacer aquí el cambio, vamos a notar algo muy especial. Veanlo aquí, que ella sigue manteniendo su estado de corriente, y por eso vean lo que sucedió aquí. Crea una tensión pero en sentido inverso. Vean que aquí está negativo y la podemos ver aquí en verde. Vean que está en la parte de abajo de la gráfica. ¿Qué significa? Que ella va a tratar de ayudar o de mantener ese estado de corriente que ella tenía. Pero ¿qué sucede? Esta bobina, a medida que sigue enviando corriente, se va a ir descargando y va reduciendo su tensión. Mírenlo aquí, el nivel de tensión que teníamos, y comienza a bajar la tensión que ella comienza a transmitir al circuito. Al mismo tiempo va cambiando o reduciéndose la tensión que existe en la bobina, pero en este caso en sentido inverso. Vamos a acelerar el proceso aquí para que lo vean, que al final de la simulación las curvas tanto de corriente como de tensión se van a encontrar en cero. Mírenlo aquí. Perfecto. Entonces, de esta manera como ya funciona. Vamos a ver ahora otro circuito en el cual también podemos ver estos comportamientos. Bien, aquí tenemos otra simulación. Tengo un interruptor, un medidor de corriente, resistencia, un inductor aquí de 5 henrios y un medidor de tensión aquí. Muy bien, vamos a ver qué va a suceder en este caso. Vamos a energizar y para ello cerramos el switch. Entonces, ¿qué va a suceder aquí con la bobina? Va a crear una tensión prácticamente similar a la de la fuente, con el fin de oponerse a la corriente y mantener su estado de corriente cero. Pero vamos a darnos cuenta que con el tiempo la tensión en la bobina comienza a caer y comienza a circular más corriente. Entonces vamos a ver aquí, vamos a reiniciar, ya listo, vamos a continuar el proceso y vamos a cerrar aquí y vean lo que sucedió. En este momento vean cómo comienza a caer la tensión de la bobina, veanlo acá. A medida que comienza a caer la tensión de la bobina, vean que la corriente que pasa por el circuito aumenta. Aquí podemos ver ese momento acá, vean que la bobina al inicio creó una tensión altísima para ella, obviamente. Estamos hablando de 5.39 voltios, muy similar a la tensión de la fuente. Y después comenzó a caer esa tensión. Ahora mismo la tenemos alrededor de los milivoltios, mientras que la corriente comenzó a subir de cero y ya tiende a estabilizarse en un valor, en este caso aproximadamente 10.8 miliamperios. Bien, entonces y comienza y se comporta en este caso como un interruptor cerrado prácticamente. Ahora vamos a ver qué sucede cuando vayamos a hacer una variación de la tensión aquí, que esto es una fuente variable. Entonces para ello vamos a ver ahora mismo, vamos a subir la tensión y nos vamos a dar cuenta que en este caso, como subimos la tensión, nuevamente ella va a tender a mantener su estado de corriente ahora mismo que tenemos de 10.8 miliamperios. Entonces, como ella en este momento, cuando sube la tensión de la fuente, va a tratar de subir, ella va a tratar de oponerse a esa condición y va a crear una tensión nuevamente momentánea y nuevamente se va a estabilizar en la nueva tensión. Entonces vamos a verlo aquí, vamos a subir la tensión hasta acá al máximo, véanlo aquí,
Vean dónde sube aquí la tensión, vean nuevamente, mírenlo. En ese momento comienza a caer, veanlo aquí, su tensión nuevamente, y ahora queda con una nueva corriente mucho mayor, mírenlo aquí, y estamos esperando que se estabilice. Estamos ahora mismo por 23.8 miliamperios. Entonces creó la tensión en este sentido, positivo o negativo, para tratar de oponerse a esa nueva corriente con mayor valor que venía, pero ya sabemos que ella solamente lo hace momentáneamente. Observen que ya tenemos aquí aproximadamente una tensión de bobina alrededor de los microvoltios, prácticamente cero, y una conducción de corriente ya estabilizada de 24 miliamperes. Ahora vamos a ver qué sucede cuando se reduce la tensión. Entonces vamos a ver algo muy interesante. Cuando se reduce la tensión, resulta y acontece que como esta tensión va a tener una menos voltaje, ¿qué va a suceder? Va a reducirse la corriente que va a llegar acá. Pero resulta que esta bobina va a tratar de mantener su estado de corriente 24 miliamperios. Y para tratar de mantenerlo, ahora va a crear una tensión, pero en sentido contrario, para tratar de ayudar a esa caída de tensión que tuvo la fuente. Bien, esto lo vamos a notar porque aquí se va a colocar un valor negativo. Entonces vamos a hacer esa demostración para que ustedes vean. Vamos a llevar aquí, mírenlo aquí, que tenemos un valor negativo, vean. Y vean que lo vemos aquí en la curva, porque la curva de tensión que está en verde cae, veanlo aquí, y la corriente ahora comienza a bajar porque se comienza a estabilizarse con la nueva tensión de la fuente. Mírenlo aquí. Va a llegar un momento que ahora mismo se va a estabilizar. Vamos a darle un tiempito. Ya estamos en el orden de la tensión de los milivoltios, vean, negativo porque creó en sentido contrario, y la corriente ya prácticamente tenemos una nueva estabilización aquí. Entonces, de esta manera es como la bobina reacciona ante esos altibajos de tensión, siempre tratando de mantener su estado de corriente, y para ello yo puedo tener una polaridad en un sentido y más tarde en otro sentido, dependiendo de la necesidad que yo necesite. Bien, muchas gracias y nos vemos en otro video.